Tiene una vista privilegiada. El inquilino del 10º piso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón, es el comisionado presidente de esta dependencia desde hace año y medio, donde se está gestando una estrategia para tener una cifra del número de víctimas a nivel nacional. Nos cuenta cómo le hizo para pasar de ser miembro del Opus Dei a defensor de los gay, entre otros temas. Jaime, muchas gracias por recibirnos en tu despacho. No. Oye, pero antes que otra cosa, yo sí quiero que me digas, es un organismo descentralizado, pero ¿a quién le reportan directamente tanto los resultados como los avances que hay en este sector? Claro, mira, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es un organismo tan novedoso que creó un sistema especial, que es un Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Nosotros, los comisionados y yo como presidente de la comisión, le rindo cuentas a ese sistema, que es un sistema donde, encabezado por el presidente de la República, en el que participa el secretario de Gobernación, los presidentes de las comisiones de justicia del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en el organigrama, digamos, ¿tú a quién le reportas? Yo le reporto a todo el sistema. Muy bien. Le reporto a todo el sistema y tengo que rendir cuentas también frente a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senado cuando me llamen a comparecer. Pero el único jefe de la comisión es el Sistema Nacional de Atención a Víctimas porque somos su órgano operativo. Es una cosa curiosa porque somos un órgano nacional que debe tener trascendencia nacional, pero metidos en un sistema federal, entonces en el gobierno federal. Entonces es un poco complicado y a través del sistema es como se logra que las políticas que se generan en la comisión para la atención a las víctimas tengan verdadero carácter nacional, porque ahí están los gobernadores representados, están los congresos locales y ellos, al aceptar lo que nosotros planteamos, tienen que hacerlo vigente en toda la República. Tienen un sistema ahí medio raro y tú me explicarás con más detalle para elegir a sus presidentes, porque al final primero empezaron siendo de 1 año, luego tú vas a durar 3 y los que vengan son de 5. ¿De qué depende esta periodicidad? Sí, bueno, los comisionados duran, las y los comisionados duramos 5 años. Para hablar con equidad de género. Así es. Duramos 5 años. No más que en este caso, como es el primer grupo de comisionadas y comisionados, fuimos designados con distinta temporalidad, de tal manera que no se pierda la experiencia, no vayan a salir los 5 de una. Claro. Y entonces hay rotación. Entonces hay 2 comisionadas que ya terminaron, que fueron designadas por 1 año, otros 2 hombres que fuimos designados por 3 años y otras 3 personas, comisionados y una comisionada que fueron designados por 5 años. Y entonces hay esa rotación. Al presidente de la comisión lo eligen los comisionados en una elección absolutamente, ahora es secreta porque ya la determinamos, en un primer momento fue pública, y se elige entre ellos y dura 2 años. ¿Cuántos comisionados eligen a su presidente? 7, son 7 comisionados según la ley. Ahorita no estamos completos precisamente porque ya vencieron algunos y todavía no se ha renovado. Y entonces aquí es donde se llevan a cabo las reuniones de los comisionados. Así es, este es el salón de plenos, aquí nos reunimos los comisionados todos los martes religiosamente a las 10 de la mañana. Tenemos nuestras sesiones de pleno, por ley nos tenemos que reunir 1 vez a la semana y aquí se han armado grandes debates en favor de las víctimas, sobre todo, y de todo tema, de todo tipo, ¿no? Y además, bueno, también han disfrutado mucho esta vista de la zona centro-sur. Centro-sur, ¿no? El sur del centro, digamos. Ajá. En la Colonia del Valle casi no hay edificios públicos en esta zona. ¿Es el norte del sur? O el sur del centro. Algo por el estilo. ¿No te da miedo a ti la altura? Fíjate que no, me han dicho, y he tenido suerte porque cuando ha habido los 2 o 3 temblores que ha habido en el momento en que estamos aquí, yo no he estado en este piso. Dicen que se siente horrible. Porque además es 10º piso. Es 10º piso, pero la verdad es que a mí no me ha tocado hasta ahorita un temblor aquí, pero sí parece que se mueve mucho. Pues al que sí le tocó el miedo y le ha de haber temblado hasta el intestino delgado es al Papa Juan Pablo II, no te hagas. Cuando tú lo asustaste una vez que vino a Zacatecas y tuvo una visita, así como cosa tuya, cuéntanos la anécdota. No sé, creo que fue en 1994. Habrá que revisar el dato de en qué año estuvo el Papa Juan Pablo II en Zacatecas.
pero como recuerdas, como sabes, yo pertenecí pues a un grupo, un movimiento religioso católico. ¿No quieres decir el Opus Dei? ¿Quieres que lo diga yo? Al Opus Dei, exactamente, en mi juventud. Y precisamente pues pues cuando venía el Papa era una fiesta y entonces íbamos a saludarlo, a buscar, y el que lograba acercarse al Papa pues era el liberado de sus pecados, victorioso, ¿no? Y entonces tuve yo esa oportunidad en Zacatecas cuando sale el Papa de celebrar una misa y dirigía a unos helicópteros, según esto, y en el camino me tocó a mí hacer una valla, me pidieron que hiciera una valla y estábamos haciendo la valla y el Papa pasa exactamente por enfrente donde yo estaba, había un coche en medio que era un coche blanco, marca Century, y el Papa, en vez de seguirse, le abren la puerta y se mete. Yo estaba del otro lado y entonces abro yo la puerta, estaba abierta y me meto. ¿Cómo? Así de repente. ¿Al vehículo? Al vehículo, enfrente del Papa. Y entonces cuando entro yo así, el Papa brinca de susto. Y verdaderamente sí, fue un momento muy para mí, porque yo pues como que estaba muy contento, pero para él no fue nada agradable. No, ni para la seguridad, ni para el país. No, de hecho en ese momento me agarran y yo alcancé a decirle alguna tontería, lo queremos mucho, algo así, ¿no? En 3 segundos. Y en ese momento siento el jalón. Sí, claro. Y que me avientan, ¿no? Y me avientan y yo feliz, todo golpeado, pero brincando. Habías visto al Papa y lo de presumí. cerca. Y le hablé, ¿no? Le hablé. Tengo entendido que trae una agenda muy interesante para los crímenes de homofobia. Claro. Mira, primero tuvimos que crear algo absolutamente nuevo. Además, respetando lo que ya existía, porque existía una institución que se llamaba Províctima. Sí. Y a nosotros, por orden del decreto presidencial del 8 de enero del año pasado, nos decían que teníamos que crear una nueva institución sin dejar de atender lo que tenía Províctima. Entonces, durante todo el año pasado estuvimos manteniendo lo que era Províctima y al mismo tiempo, con los mismos recursos, tratar de crear un registro nacional de víctimas, una asesoría jurídica federal, que son los defensores de las víctimas, los abogados que deben defender a las víctimas de los delitos, y un fondo de asistencia y reparación integral. Además de eso, crear todas las políticas públicas, crear un programa nacional de atención a víctimas que fuera obligatorio para todas las entidades federativas. Hoy ya tenemos un programa nacional de atención a víctimas, tenemos un modelo integral de atención a víctimas, tenemos un modelo de atención integral en salud, tenemos el reglamento, tenemos los estatutos, tenemos un fondo que ya está reparando a víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos. Con mucho gusto puedo contar algunos de esos ejemplos. Ya hoy tenemos una institución plenamente funcionando, todavía le falta mucho, está arrancando, va a requerir mucho más recursos, mucho más apoyo, pero hoy las víctimas ya cuentan con una comisión ejecutiva que las acompaña en el ejercicio de sus derechos. Y respecto a tu pregunta sobre la homofobia, efectivamente, uno de los temas que ahí sí que en lo personal he querido yo impulsar, porque es una agenda que, pues tú sabes, tengo desde hace muchos años, y es la agenda de la igualdad, de la no discriminación, y específicamente el derecho a la diversidad. Y esto se relaciona mucho con la comisión, que es una comisión de atención a víctimas. Entonces, en lo personal, tomé como causa defender a las víctimas que sufren homofobia y transfobia. Oye, a mí me da un poco de curiosidad saber cómo fue que te dio un giro de 180 grados la vida, y sobre todo tus intereses, viniendo de una doctrina muy religiosa, de una educación muy religiosa, de escuelas de monjas, de escuelas del Opus Dei, que incluso terminaste en tu tesis diciendo algo así, manifestando, se titulaba El positivismo jurídico, y tenía que ver con estar en contra y una crítica férrea al aborto, al matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿En qué momento dices, ahora hay que ver la vida desde el otro lado? Es un proceso de madurez, ¿no? De maduración personal, de estudio. Digamos que son dos cosas. Uno, el hecho de haber estado ahí, pues tuvo muchas cosas buenas en mi vida, como aprender a trabajar con concentración, a cuidar las cosas pequeñas en el trabajo, que es un mensaje que ahí en esa institución se da mucho, etcétera. Esas cosas me sirvieron mucho, pero yo dejé de creer en todo eso en cuanto al fondo religioso de aquello, y además el estudio, la investigación me llevó a entender pues estos grupos de población que sufren discriminación. Yo desde pequeño siempre tenía la idea clara de que mi misión en la vida era ayudar
a otras personas y a mejorar. Me acuerdo un primer libro que leí era sobre la dignidad de la persona humana y lo tenía muy grabado que yo tenía que defender la dignidad de las personas. Mi mayor lucha, mi mayor agenda, y que la llevo a todos lados donde esté, es la defensa de la igualdad, de la no discriminación, que todas las personas tienen todos los derechos en todo momento. Y esa es mi lucha, ese es mi mensaje. Y precisamente por eso pues he tomado, por ejemplo, la agenda de la diversidad, la agenda también de apoyar a las personas con discapacidad y pues otra serie de grupos de personas que en un determinado momento pues han sido objeto de discriminación o de abusos. Jaime, hablando de agendas, pues ¿cuál será la agenda para los próximos 6 meses en esta comisión? Pues mira, es el momento en que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe dar resultados y ser medida por ellos. Hasta ahora hemos creado los mecanismos para que la institución funcione. Ahora ya están. Y es momento de que las víctimas se empiecen a acercar, que nosotros también nos acerquemos más a las víctimas, que vayamos, las acompañemos en todo el territorio nacional y que busquemos especialmente aquellas víctimas, aquellas personas que han sido víctimas y que no tienen quien las acompañe, que están solas, que no saben qué hacer, que han sido abusadas en sus derechos humanos, que han sufrido pues, daños, delitos graves y que no tienen quien les acompañe, están en una soledad absoluta. A esas víctimas tenemos que llegar, esas víctimas tienen que conocer la comisión y la comisión debe acompañarlas. Entonces, el proceso que sigue es ese, dar a conocer la comisión con sus servicios. Claro. Estar mucho más cerca de todas las personas que han sufrido estos daños. Muchísimas gracias, Jaime.